extraordinario, algo hermoso con Él. Pero para eso tiene que ser nuestras oraciones, tiene que ser una oración sincera, una oración del corazón abierto, gemir realmente, pidiendo auxilio y socorro a Dios. Así logramos. Pastora, si bien es cierto, ahora Sí, dime. como usted dice, no, ama orar y ayunar, para no decir que esa Sí, es su función así ni es. nada, porque eso debería ser de todos, el cristiano. Pero Así al mismo. inicio le costó o desde un inicio ya al Señor, porque también sé que hay gente que desde un inicio ya ama enseñar a niños, ya ama tocar, ya ama orar y etcétera. ¿A usted le costó o fue amando el orar y el ayunar? ¿O fue natural? No, mira, al, yo por lo menos empecé a orar cuando tenías 12 años más o menos, pero era hablar, una oración genuina de un niño a su papá. Empecé a orar, a mí me encantaba orar, pero ayunar yo no sabía, en ese entonces yo no sabía. Después yo ayunar tardé más, pero en oración sí. Siempre oraba como una pequeña, oraba por los exámenes, porque sabemos cuando somos pequeños no tenemos problemas grandes. Tenemos pequeños problemas de los exámenes, de todo de los colegios, de los amigos, pero siempre oraba en ese entonces. Y especialmente oraba muchísimo porque yo conocía la palabra, como te voy a decir, mi marido era ¿cómo te voy a decir? Era más del mundo, entonces yo oraba muchísimo por él. En las oraciones son, madre, ya te digo, no me costó nada. Amo orar en esa área, no me costó absolutamente nada. Yo insto a la gente que ore, que hable con su padre, porque van a empezar a conocer a su padre, porque es la única forma de conocerle a tu papá, es orando con él. Es la única forma donde vas a ver victoria, vas a ver maravilla, vas a ver cosas extraordinarias que tú ni conoces. Amén. Bueno, pastora, entonces fue natural, ¿no? Fue de proceso, o sea, desde niño, una relación, se podría decir. Una Eh, relación, exactamente. Como pastora, hablando de la oración y el ayuno, ¿no? ¿Cómo ha visto el impacto de la oración en la iglesia? Cuando se ora en la iglesia por X, bueno, ahora vamos a orar, vamos a decir, por un micrófono, oran y el Señor proveyó de la nada. Ahora vamos a orar por un local, ahora no sé, ¿cómo ha visto el impacto de la oración que ustedes hacen en la iglesia? Si Dios ha respondido, ha estado ahí o ha dicho sí, no, no lo sé. Mira, el impacto en la oración es siempre tenemos victoria. En todas las peticiones clamadas, en las oraciones, vemos la mano de Dios en todo, en la familia, en la iglesia, por cada petición exclamada, hemos visto la mano de Dios, por sanidad, como tú dices, por un proyecto, para que los hermanos puedan levantarse que amen las oraciones. También he orado sola, clamando al Señor, porque lo único que yo anhelaba es tener solo 10 mujeres intercesoras que llegue a orar y gemir como Ana. Así, eso era el anhelo más grande de mi corazón. Y Dios ya ha confirmado, ya vemos la mano de Dios ahí, que tenemos esas mujeres poderosas, esas mujeres que ama orar, que tiene esa esencia de Ana, que clama. Amén. Y Emilia dice, es importante orar en unidad. Eso es lo que hacía la iglesia primitiva. Y el tiempo ha habido un momento en el ministerio en Itamar, ¿no? Que el tiempo de oración y Uh ayuno -huh. cambió una situación difícil. O sea, había algo difícil y la pastora Lucy dijo, vamos a orar por esto. Si se puede contar, bien. Si no, pues solo un sí ya bastaría. Amén. Claro que sí. Hubo varias situaciones, ¿verdad? Difícil, y siempre cuando nosotros clamamos a Dios vemos la mano también poderosa. Varias situaciones muy difíciles entre divisiones y todo eso, pero vemos la mano de Dios en ello, guardando
siempre a su casa, a su iglesia, a sus hijos, a todos, siempre vemos la mano de Dios. Siempre todo lo que hemos pedido y clamado al Señor, en todo eso vimos la mano de Dios guardando. Como le estaba diciendo, cuando nosotros oramos, gemimos realmente de corazón, con un corazón abierto, sincero, vemos la mano de Dios en todo obrar. Muy bien, pastora. Usted ha dicho que el orar pues ha ido siendo una relación, ¿no? Y muchas veces, siempre los que ya estamos hace un par de años, ¿no? Siempre decimos, bueno, más el que recién se convierte a Dios, hay veces que dice, yo no sé cómo orar. ¿Qué le diría a usted? No sé cómo orar hoy en día. ¿Qué podría responder a ello? ¿Cómo puedo empezar a orar? ¿Qué tengo que decir? No lo sé. Sí, mira, yo te voy a hablar de mi propia experiencia, de mi propia palabra, que la oración yo siempre enseño dando gracias al Señor por todas las situaciones que uno pasa. Siempre les enseño porque orar es hablar con papá, orar es decirle todo lo que tú necesitas, todo lo que no necesitas o darles gracias. Pero siempre el primer paso que les enseño cuando me dice, yo no sé orar, yo no sé decir, porque no es necesario hablar bonito, no es necesario usar palabras clave para poder hablar con tu padre. Tan solo empezar a decirle, gracias Padre, gracias por mi familia, aunque esté destrozado la familia. Gracias Señor por el pan de cada día. Gracias Señor por todo lo que tú me has dado y lo que me vas a dar. Yo le empiezo a enseñarle a las hermanas o a las niñas o lo que sea, siempre les enseño a dar gracias. Después el Espíritu Santo hace su obra. El Espíritu Santo es el que le va trayendo en memoria todo lo que ella va a decir o él va a decir. El Espíritu Santo es el que hace todo. Siempre esa es mi enseñanza personal mío para que la gente pueda empezar a orar, porque después de por sí solo fluyen. Porque el Espíritu Santo es el que hace la obra en ellos. El Espíritu Santo es el que va a traer memoria de todas las cosas, por quién tiene que orar, qué tiene que pedir, cómo pedir. El Espíritu Santo es el que va a hacer la obra. Tan solo nosotros le dejamos una semillita y esa semillita va a brotar, va a germir. Y eso es importante, ¿no? Porque justo en la canción antes levanto mis manos que decía Susana, o sea que Sí. nos pidió, ¿no? Y yo compartía, Uh-huh. es difícil dar Uh-huh. gracias, o sea, orar dando Sí, gracias cuando la cosa va difícil, ¿no? Cuando va cuesta arriba. ¿Qué errores cometemos, sí. por ejemplo, los cristianos? Los errores comunes al orar. ¿Qué errores? Uh-huh. ¿Nos podría comentar usted, pastor? Sí, sí, sí. ¿Qué errores podemos cometer? Realmente muchas veces nosotros vemos, basada en la Biblia, nosotros vemos al fariseo, ¿verdad? Y al republicano. Cuando se fue a orar en el templo, entró a orar. Dice que el fariseo decía, por suerte, yo no soy como este, como aquello, ¿verdad? Y el otro, el republicano, lo único que no tenía vergüenza hasta alzar la mirada a Dios. Lo único que hacía era golpearse el pecho, dice la palabra, golpearse el pecho y decir que él era indigno de todo. Y nosotros, para poder hacer nosotros, tenemos que sentirnos lo más pequeño, lo indigno, para que esa oración sea clamada, ¿verdad? Y tenemos que decirle al Señor, porque muchas veces oramos mal, muchas veces decimos mal, muchas veces decimos al Señor que Él nos saque esto. Sácame, Señor. Quítame, Señor. Quítame supongamos, quítame este carácter pésimo que tengo, ¿verdad? Ve a decirle, yo te entrego este carácter, yo voy a ayunar este carácter mío, porque primeramente nosotros tenemos que estar bien, nosotros tenemos que edificarnos, nosotros mismos primeramente tenemos que tener esa esencia de Cristo en nuestra vida para poder orar bien, porque nosotros, cada uno, muchas veces nosotros miramos
más a los demás. Primeramente tenemos que sanarnos nosotros, nuestro carácter, nuestra conducta, nuestra forma de hablar, nuestra forma de mirar, nuestra forma de escuchar las cosas, porque muchas veces escuchamos, pero distorsionamos las palabras. Entonces nosotros mismos tenemos que orar pidiendo primeramente por nosotros, para poder ser limpio, para poder ser esa vasija útil para el Señor, para poder interceder por el otro. Entonces no vamos a tener ni un estorbo para poder orar, para poder interceder por los demás. Ese es mi punto de vista mío. Primeramente yo tengo que estar sana para poder interceder, pero primeramente tengo que estar orando por mí, orando y ayunando. Y justo ha dicho, ¿no? Que para no tener un estorbo. Y muchas veces, ¿cómo podríamos mantener una vida de oración cuando que estamos ocupados todos los días, ¿no? Con trabajo, con Sí, familia, con ministerio. Y mucho decimos, ¿no? Y practicamos muchas veces en algún momento de la vida, es que no me da tiempo. Pero a algunos sí, a unos cuantos miles sí y a unos sí, cuantos millones no nos da tiempo, ¿no? Y más sin embargo, todos tenemos 24 horas en el día. Pero algunos decimos no me sí. da tiempo y oramos, no sé, 10 segundos, oramos 1 minuto, 3 minutos, con suerte 5 minutos. ¿Cómo podemos mantener una Amén. vida de oración con nuestras preocupaciones? Sí, nosotros en Tesalonicenses 5:17 nos enseña, ¿verdad?, que tenemos que orar sin cesar. Tenemos que orar en todo tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? La verdad que sí, es un poco difícil, muchas veces no es difícil, pero para Dios no hay excusa. Cuando nosotros queremos hacer algo, no hay excusa para nosotros, no hay excusa, porque yo también trabajo muchísimo, pero yo personalmente, yo insto a la gente, tú puedes levantarte, orar, porque yo veo como el pastor también aquí se levanta temprano, nos levantamos, oramos. Tú puedes orar en el metro, tú puedes hablar con tu padre en el metro, con un versículo puedes abrir, que tenemos ahora la posibilidad, todo el mundo tenemos un móvil, en el móvil tenemos la Biblia, podemos abrir la Biblia, leer un versículo de esa Biblia y te va meditando en ello y va hablando con tu Padre que está en el cielo. Él te escucha, no hace falta tener, es claro, es importantísimo tener un lugar X, ¿verdad? Donde tú hablas. Pero si tú no tienes tiempo, si estás trabajando, tú puedes hablar en el metro, caminando, tú puedes, mira, yo limpio. Mientras que estoy limpiando, yo estoy hablando con mi padre, le pregunto cosas, le hablo qué tengo que hacer, qué no debo hacer, tengo que hablar. Si hay algunas situaciones que me es difícil, yo le pregunto qué tengo que hacer, porque sabemos que aquí en España todo el mundo, la mayor parte que estamos trabajando en la obra, somos inmigrantes y estamos teniendo trabajo. Y entonces no es más difícil tener un lugar X muchas veces. Entonces, porque nos levantamos a la corrida, venimos a la corrida, toda la corrida. Pero lo más importante es estar en oración. Orar sin cesar, en todo tiempo, en todo tiempo. Cuando tú estás guisando, tú puedes orar. Cuando tú estás extendiendo tu ropa, tú puedes hablar con tu padre. Cuando tú estás fregando, tú puedes orar, preguntarle, hablar, estar con él. La 24/7, como se dice, podés estar con él. No hay excusa para él. Podés poner, hay tantas formas ahora que tenemos los auriculares que podemos escuchar alabanza, estar pendiente con él, hablar, poder escuchar una prédica, poder estar siempre con él, estar ahí conectado con él. No hay excusa, no hay excusa. Tú puedes hacer en cualquier minuto, en cualquier hora. O sea que eso es lo que decía, ¿no? Que incluso últimamente yo comparto con la gente, ¿no? Bueno, ¿a qué horas entras Sí. al trabajo? A las 9 y te levantas, vamos a Uh-huh. decir 7 o 7:30, me dicen. Vale, 7 o 7:30. ¿Por qué no te levantas a las 6? Y Uh-huh. tener ese tiempo, Claro. ¿no? Aunque luego ya llevarlo a la práctica, a la realidad, sé que es difícil, pero no imposible. Bueno, Sí. hablando ya No, no, un no, no, poco no. del ayuno, muchos cristianos Sí. nunca han ayunado. ¿Por qué cree Uh-huh. que es una disciplina tan olvidada? Porque si bien es cierto, el orar, entonces mínimo en la iglesia, vamos y bueno, levante sus manos, ore al Señor, o hay un tiempo de administración y Uh-huh. todo eso.
Pero en la iglesia no dice, Ujú, bueno, ahora el tiempo de ayuno, no, porque el ayuno ya es personal, a veces es congregacional, pero muy rara ujú. vez también es congregacional y muy rara vez el cristiano ayuna. ¿Por qué es? Muchas veces porque desconoce del ayuno. Yo soy de mucho ayunar, la iglesia nuestra es mucho, yo insto mucho en ayunar, solemos hacer el ayuno de 21 días congregacional, nuestro día de ayuno de la iglesita Mar es jueves y viernes, el que no puede jueves tiene que hacerlo el viernes, pero siempre hay alguien que está ayunando esos días, sí o sí, sí o sí, es una disciplina mismo, hay mucho desconoce el poder del ayuno, porque nosotros sabemos que el ayuno consiste en abstenerse, ¿verdad? Total o parcialmente de los alimentos. Eso depende de, algunos no quieren dejar o otros sí. Todo depende de cada uno, pero es súper importante y muchas veces se dejan por el trabajo mismo. Dice, yo trabajo mucho, no puedo, y otro dice, apenas yo ayuno y empiezo los problemas. Esos son mitos, ¿verdad? Que empieza porque sabemos que cuando nosotros ayunamos y oramos, presentamos algo al Señor. Cuando nosotros estamos orando y ayunando por algo, primeramente le presentamos al Señor. Y totalmente ese día de ayuno vamos a estar orando, ¿verdad? Por esa petición, si tiene. ¿Y qué pasa? El enemigo le va a gustar eso, que tú consigas esas peticiones que tú has puesto. No. Entonces siempre va a poner obstáculos o te va a poner cosas en la cabeza para que tú no puedas hacer ese ayuno. Muchos yo he escuchado decir que cuando uno ayuna, empiezan los problemas. Otro dice que cuando otro ayuna, que tienes su periodo. Así, yo digo que son estrategias del enemigo que usa para que los hijos de Dios no quieran ayunar. Pero yo siempre insto que sigan, que sigan, que sigan igual. Porque el ayuno es importante, pastora. Sí, es súper Sí, importante. Para mí es muy importante, porque claro. como yo desde el principio, como te comenté, yo soy una mujer de ayuno y oración. Cualquier Lo- cosa que tengo, problema o lo que sea, yo primero le presento al Señor. Y en el ayuno Él me habla, en la oración Él me habla, Él me dice lo que tengo que hacer y lo que no debo hacer. Entonces, nuestros oídos están atentos, nuestros oídos son sensibles cuando nosotros estamos ayunando. ¿Por qué? Porque el ayuno y oración es una escalera al cielo para nosotros. Es para que estemos más cerca de nuestro Padre Celestial. lo digo porque Y nosotros vemos también. cuando ayunamos y oramos hay un gran impacto, ¿no? Eso lo tenemos claro los Así cristianos y mismo creo que es. usted también nos lo está transmitiendo. Pero, ¿se Amén. puede solo orar sin ayunar y tener el mismo impacto? ¿O es menos, es más? No lo sé. Repíteme la pregunta. Que si se puede, a ver, siempre que ayunamos y siempre que hay una situación difícil, decimos, vamos a meternos en Ujú, ayuno y en oración para ponerlo en ujú. las manos de Dios. Sí, No es porque sea una varita vale. mágica, ¿no? Sino por poner en las manos Sí, de sí, sí, Dios. sí. Y tener Sí. un impacto, Ajá. muchas veces lo que nosotros queremos, pues al final es la voluntad de Dios. Pero se La puede voluntad de Dios, solo exactamente. orar sin ayunar y tener el mismo impacto, el mismo resultado. Claro que sí. Nosotros vemos a Ana orar por una petición que quería a un niño, ¿verdad? Porque tenía ahí a Penina que siempre le estaba molestando. Ella hizo? Ella Sí, oró, porque no dice, ahí estaba orando, llorando, ¿verdad? Pero ahí estaba el profeta perdón, el profeta que le estaba viendo que ella estaba orando, ¿verdad? Clamando, pero tan solo moviendo la boca, dice, ¿verdad? sí. Y ella oró y consiguió. La oración es una escalera directo al cielo. La oración tiene poder. La oración es algo tremendo. Solo la gente se han olvidado. Hay muchas iglesias que no hay tantas oraciones. Las oraciones es que rompe las cadenas. Las oraciones es el que
hace caer los muros. La oración es el que restaura. La oración es fuertísimo. Si tú lo crees, si tú lo está hablando, si tú lo está, cada día está hablando con tu padre, está orando, tú vas a ver el impacto que hay. No hace falta ayunar. Eso, La única eso forma también es estar compartía yo con orando. algunos, ¿no? Que obviamente hay que tener una relación con Dios. Y orar es tener una Así relación. es. También leer la Biblia, ¿no? Entonces, Ah, claro, por supuesto. como decíamos, ¿no? Orar y ayunar, muy bueno. Y Ujú. solo orar también es Sí. muy bueno. O sea que, si bien es cierto, ayunar, Mira, pues es como dicen, ¿no? El mira, ayunar, pues es decir, me voy a llenar de Dios, del Espíritu de Dios. amén. Pequeño testimonio del ayuno, Sí, solo de la oración, porque estamos en la oración, que me estaba haciendo la pregunta. ¿Cómo tiene un impacto? Mira, yo oré 22 años por mi esposo, sí. 22 años, para la gloria y honra de él, porque él lo que hace todo. Los 22 años yo clamaba a un hombre que yo quería, como él es ahora, Y y lo no paraba de consiguió. orar. Ah, sí, Bueno, Dios se en lo la permitió, ¿no? oración, así mismo. Un día, cuando yo ya me cansé, dije, bueno, hasta aquí yo llegó, Señor, yo ya no puedo más, hasta aquí llegó. Ahí, gracias a Dios, conocimos una persona que nos llevó a Estrecho 4C, cuando eso estaban la pastora Lidia y el pastor Miguel. Ahí conocimos, él conoció la palabra, conoció, fue algo impactante, donde gracias a la oración usó a una persona para acercarnos a la iglesia. Y gracias a esa oración, gracias a esa persona, ahora la familia se restauró, la familia, ahora estamos sirviendo al Señor. Ya gracias a esa oración, por eso, por eso me encanta la oración, porque yo he visto cosas maravillosas por medio de la oración, he visto cosas increíbles. Eh, yo no sé cómo expresarme, porque las cosas de Dios hay veces que no sabemos ni cómo explicarlo, no sabemos ni cómo decirlo. He visto niños con corazones Sobrenatural. sobrenatural, Eso. corazones abiertos, cerrar, niños, persona que resucitó por medio de la oración. He visto tremendas cosas, algo sobrenatural. Por eso a mí me encanta orar, porque yo sé que por medio de la oración, 22 años de oraciones, mi familia son lo que yo quise y el marido que yo siempre anhelé es ahora y Dios lo restauró, lo rescató, lo formó y es lo que yo siempre quise por medio de la Pastora, oración. hay muchas personas que Sí, dime. ayunan y no hay resultado muchas Sí. veces. No Uh obtienen -huh. el resultado querido, supongo yo, ¿no? Ajá. ¿Cómo puede hacer que el ayuno sea más efectivo? Hablando de solo ayuno. Porque a lo mejor algunos Solo dicen está el ayuno. ayuno de Daniel, el ayuno de abstenerse de todo, solo agua. ¿Cómo puede Sí, ser un ayuno más efectivo? bueno, mira, sabemos que hay varios ayunos, hay el ayuno de Daniel, hay el ayuno de Daniel que es de 10 días y 21 días, ¿verdad? Tenemos el ayuno de Esther, tenemos el ayuno de David, con silicio, hay miles de ayunos. Vemos también de Moisés, 40 días, de Jesús, vemos varios ayunos. Pero yo no puedo decir que este es más eficaz, el otro no. Porque el ayuno lo tiene que hacer de corazón y con un anhelo. El ayuno lo tiene que hacer de verdad, con responsabilidad. Y tiene que saber a quién le está haciendo el ayuno y para qué está haciendo. Cualquier ayuno de un día, cuando es de corazón y cuando tú lo estás haciendo a tu padre y por una petición exclusiva y cuando tú siendo bien es eficaz. No hace falta hacer 21 días, porque nosotros vemos el ayuno de Daniel, el primer día, cuando él empezó a ayunar, el ángel ya hubo un clamor, ya se vio lo que él. ¿Por qué? Porque era de corazón. Por eso no hace falta que tú hagas 21 días el ayuno y eficaz. Yo no puedo decir, porque en Porque el muchas primer veces, día Dios eso es ya lo que ve. usted dice, ¿no? Muchas veces decimos,
Perdón, pastor. Se fue la No, voz. que muchas veces Sí. decimos, ¿no? Voy a ayunar 21 días. Y luego al Ujú, números por X persona, por mi hijo, y al quinto día Dios ujú, respondió. Entonces, bueno, ya ujú, damos gracias a Dios, ¿no? Entre ellos ujú, decía Emilia, ¿a quién cambia el ayuno? ujú. Pero permítame un momento. Luego dice, el ayunar es más para hacer morir a la carne, dice Susana. Y luego Jocelyn, que es Sí. verdad, lo estaba viendo allí, incluso el tema Ujú, de en la Biblia, Mateo 6, del 16 al 18, como título dice Jesús y el ayuno, que no lo leeré, sino que para que ujú, la gente lo sepa, ¿no? Y dice, ujú. habla del ayuno, Jocelyn dice, Mateo 6, 16, 6, 16, 18, habla del ayuno, es una herramienta poderosa. Entonces, Así mismo es. lo que decíamos, ¿no? No hay un paso ABC para el ayuno, porque la Ujú. pastora no, no tiene las llaves del reino, ¿no? No es, No, no va a decir una fórmula exacta, sino que, pero sí instar no. que la persona ayune y ore. Claro. Eso sí, es importantísimo porque es donde nosotros, como decía ahí una de las hermanas, que nuestro cuerpo es castigado. Porque nosotros vemos David cuando ayunó y oró por algo, no es por eso ese ayuno y oración van a ser clamadas. Porque nosotros vemos cuando David pecó, él entró en silicio y ayuno, ¿verdad? Pero igualmente llegó a perder a su hijo, a su hijo, porque hay Sí, ayuno, tal vez Dios ya te perdonó, pero hay que pagar una consecuencia siempre, toda acción trae una reacción. También eso una lo hemos consecuencia. aprendido, ¿no? Cuando, Si bien es cierto, sí, Dios cuando luego, tú tiras bueno, está una, bien, te perdono, sí, sigue sí, adelante, estoy contigo, pero ya uh-huh, hiciste esto, toca. ¿Cuál ha sido una experiencia así personal, mismo. pastora, donde vio el poder del ayuno en su vida? Y bueno, especialmente por mi esposo. De verdad, ¿no? Sobre Sí, todo, y uno es encima eso personal. 22 años. Y como yo digo a la gente muchas Sí, veces, hay gente que dice, no, pero es que yo estoy orando hace un año, hace 3 meses y no cambia nada. Y bueno, 22 no, no, años no. es mucho, ¿no? Ujú. Es mucho, es mucho. Por eso hay que amar realmente, hay que amarle a Dios y confiar en Él y tener esa plena fe y confianza en Él para que podamos seguir orando. No tenemos que cesar. Como decía, orar sin cesar. Tenemos que estar orando sin cesar, sin bajar la guardia. Siempre estamos orando por las peticiones. No es porque hoy no vemos. Tenemos que dejar de orar. Tal vez no es el tiempo. Tal vez Dios tiene el dueño del tiempo. Él sabrá en qué tiempo tiene que estar, en qué tiempo te tienes que dar de tu oraciones, de tu clamor, de tus peticiones. Y nosotros vemos también ahora que, No, perdón, siga, perdón. sí, nosotros vemos también ahora por medio del ayuno y oración que tuvimos hace poco con la congregación, en eso también Dios nos mostró la victoria por Danielito, Qué bueno. mi Hay futuro gente que nieto. dice, perdón, perdón. Bueno. Hay gente que dice, pastora, ok, intenta ayunar, ¿no? Bueno, voy a ayunar Sí, hasta las 12. uh-huh, Aquí en España se come a las 2 de la tarde, entonces voy a ayunar uh-huh, hasta las 2. Voy a ayunar hasta que se meta el sol. Voy a ayunar 24 horas o 3 días, una semana. Pero no puede terminar. ¿Qué uh-huh, le diría a usted a esa persona que yo intenté ayunar, pero no pude terminar? Lo intenté hasta las 2, incluso cuando uno uh-huh. recién lo va a hacer, ¿no? Y llegué hasta las 10 de la Sí, sí, mañana. sí. ¿Qué les puede decir usted? O Bueno, hasta las 12. bueno, nosotros vemos en Gálatas 5:16, ¿verdad? Que nos dice, pues andad en el espíritu y no satisfacáis a los deseos de la carne. Nosotros sabemos que vivimos todavía en esta carne, en este cascarón. Y siempre, eh, muchas veces, ¿verdad? Somos todavía, no somos tan fuertes en una área. Yo especialmente le digo, cuando yo empecé tarde a saber ayunar. Yo escuchaba, veía cómo se ayunaba, pero nunca
lo hacía. Al principio hacía un día, después hacía 2 días, después hacía 3 días, después iba haciendo hasta los 21 días, de a poco. Y si tú no puedes hacer los 3 días, entonces puedes empezar a hacer un día, 2 días, pero no tiene que dejar de intentar de hacerlo. Cada día hay que pedirle al Espíritu Santo para que le dé la fuerza y la fortaleza para que él o ella pueda Pero poder si no concretar ese llega, ayuno. si yo digo, uy, no llegué, es que tenía que ayunar hasta las 2 y llegué a las 10. Uh-huh. Igual usted me dice, bueno, inténtalo mañana, ¿no? Hoy no Ah, llegaste, claro, mañana sí. claro, hay que volver a intentarlo. Claro. O sea, no Nosotros somos... desanimarme ni nada, No, 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 no. parecido. No, no, nada, mi hermano. Cada día cuando... es que cuando te caes, tú te quedas ahí en el suelo. No, No, tú te vuelves a negativo. levantar. Ah, claro. Y la misma cosa también ocurre en esto. Nosotros, su palabra dice que solos los valientes arrebatará el reino de los cielos. Y nosotros somos hijos de un rey, somos valientes. Él ha confiado en nosotros. Si hoy llegaste a las 10, pues mañana vas a llegar hasta las 2. Pasado mañana, pero tú no es por eso, tienes que dejar de ayunar. Igual, tú insistes, va Ah, volviendo a hacer, va volviendo a hacer, porque su palabra dice que el justo caerá 7 veces, pero 7 veces lo levantará el Señor. ah, Así que nosotros no podemos bajar la guardia o entristecernos porque no llegamos, porque sabemos que el enemigo siempre va a estar ahí, pendiente de nosotros cuando nosotros hacemos o trabajamos en la obra de Dios o hacemos amén. algo, porque sabemos por medio del ayuno y la oración muchas cosas vamos a lograr, especialmente nuestra vida espiritual va a ir menguando esta carne y nuestro espíritu va a ir creciendo, porque vamos a estar más cerca de nuestro Padre y eso es lo que Él no quiere. Amén. Jocelyn dice, mira el poder del ayuno en la historia de Esther. Y también me encanta, también eso yo lo Así comparto es. mucho, ¿no? Cuando que usted ha dicho Sí. valiente. O sea, que si uno se cae, hay que Ujú. ser valiente. Y siempre yo digo eso, hay que ser Amén. forzado y valiente. Hoy no lo Y logré. valiente. Bueno, mañana sigo, Claro. pasado sigo. El hábito de oración, Ujú. si alguien no lo ha hecho, ese es, y la última pregunta, ¿no? Si pudiera dar un Ujú. consejo a una persona sobre el ayuno y la oración, ¿cuál sería? Un consejo para la persona sobre el ayuno y la oración. Personal. Eh, primeramente, eh, yo daría un consejo que empiecen a hacer el ayuno y la oración. Pero primeramente tiene que conocerle a Jesús. Amén. Primeramente tiene que conocer y amar a nuestro Dios. Porque, ¿cómo tú vas a hacer un ayuno o una oración si tú no conoces a tu Creador? Amén. Tú Por- primeramente tienes que conocer al Dios. Primeramente tienes que conocer a tu Dios. Primeramente tienes que estar en contacto con Él porque ahí vas a tener esa conexión de a poco con Él y vas a conocerle a Él por medio de la oración. Y yo siempre le insto, ¿verdad? Mi consejo personal es que le busquen a Jesús en las oraciones. No importa, porque el Espíritu Santo no despierta a la mañana. A mí el Espíritu Santo siempre me despierta a las 3 de la mañana y me pones X persona para estar orando. X persona con quien yo tengo que estar orando. ¿Y por quién? ¿O por qué? ¿Y para qué? O por algunas cosas, por algunos proyectos. Siempre me pone. El Espíritu Santo es el que te va a escudriñar, el Espíritu Santo es el que te va a dar el quebrantamiento para poder tú estar orando. Pero mi consejo es que oren, porque yo sé que el poder del cristiano está en la oración. El poder, nuestra herramienta poderosa en la oración. Nosotros no tenemos otras herramientas. Nosotros la única herramienta que tenemos es la oración. Y nosotros vemos eso en, primera de Samuel, cuando el rey David
en ese entonces, cuando era un pequeño, cuando él enfrentó al Goliat, ¿verdad? Cuando él le dice, ¿verdad? Al filisteo, tú vienes contra mí, contra espada y lanza y jabalines, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor, el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Nosotros sabemos que servimos a un Dios poderoso y nuestra herramienta poderosa es la oración. Nuestra herramienta poderosa es el ayuno. Y yo insto a cada uno van a ver la mano de Dios en la oración. Yo insto a cada uno que anhele, que tenga un hábito de ayunar y de orar, que tenga un hábito, que ponga un lugar, que tenga un altar en su casa si es posible, que tenga un lugar para buscarle a su Padre, para estar orando, para estar intercediendo. No importa la circunstancia que está pasando, no importa la circunstancia que ha venido, no importa nada, tan solo orar, interceder. Amén, pastora. Entonces, me gustó que dice primero conocer a Dios, porque ¿para qué voy a orar? Que es hablar con alguien que no conozco. ¿Para qué voy a ayunar? Que es Claro. poner en las manos de alguien y rendirme a alguien que no conozco. O sea que primero que todo es conocerle, ¿no? Saber quién es Así es. y el poder que tiene ese ser maravilloso que, bueno, Sí. es Dios, ¿no? Uh-huh. Y como dice el Sí. tema, ¿no? O sea que la oración y el ayuno funcionan. Uh-huh. Amén. Así es. Amén. Funcionan si lo hacemos. Entonces, Es claro, de debería de ser corazón. una práctica que todos los cristianos deberíamos de hacer ambas cosas, como leer la Biblia, Amén. como congregarse y muchas otras cosas Uh-huh. más, ¿verdad? Sí. Y nosotros sabemos también por medio del ayuno, también, ¿verdad? Demostramos, ¿verdad? Un arrepentimiento y no, mostramos una humillación a Dios, ¿verdad? Nosotros sabemos, nos humillamos ante Dios, ante nuestro Padre, cuando nosotros estamos ayunando y orando. Amén. Bueno, pastora, gracias. Solo voy a leer unos mensajes y Amén. ya termina con lo último. Sí. Bueno, estaba ahí su esposo, Uh-huh. dice gloria a Dios, bendición. Son Amén. solamente excusas, decía Emilia, cuando decíamos de que no hay Sí. tiempo para orar, ¿no? No, no Luego hay. hacía esa pregunta, ¿a quién cambia el ayuno? Pues ya lo vamos a compartir. A lo mejor terminamos con esa pregunta, pastora. Jordan Paredes, Sí, sí, sí. bendiciones, pastora Lucy, el pastor Samuel Aguilar, que es la próxima visita desde Honduras. Vamos a tener al pastor Amén. Samuel. El poder del ayuno, decía Jocelyn. Y el pastor Bani dice, por medio del ayuno, la iglesia tuvo varias victorias y por medio del ayuno y la oración, la iglesia Itamar se pudo prevenir de muchas cosas y que la iglesia Itamar está Así mismo. siempre en ayuno y gracias y gloria a Dios por ello, ¿no? Amén, dice ahí Katy y con su hija Ivana. Y eso, ¿a quién cambia el ayuno? Y de un solo, pues ya lo último que nos quiera decir acerca del ayuno y la oración o lo que Dios ha puesto en su corazón. Amén. Realmente el ayuno no te puede cambiar, pero te puede debilitar. Si tú pides, si tú haces un ayuno, supongamos, yo hacía mucho por mi carácter. Le doy un ejemplo. Hacía mucho por mi carácter, Sí, porque yo era avariciosa en todo. Y entonces yo hice en esa área de mí, yo estoy dando mi ejemplo, lo mío. Entonces yo le entregaba ese ayuno y oré por mí misma al Señor, para que yo sea más sensible a todo, para que yo no sea lo que no quería sacar algo de mí, ¿verdad? Ahí había algo en mí que a mí no me gustaba. Yo quería ser ese obrero aprobado ante Dios, ¿verdad? Yo quería ser humilde, quería ser sencilla, quería tener ese macedumbre. Entonces yo oraba. Claro, al primer día cambia, porque no es un plis-plas, no es que tú metes como la palomita, tú metes la microondas y al instante
esa palomita empieza a saltar, ¿verdad? No es así, es de a poco. Le doy un ejemplo. Hay una historia tan tremenda que yo siempre comparto. Historia que había un niño que su madre siempre le quiso llevar a la iglesia, siempre quiso llevarla, y él nunca quería, porque él decía, él se iba a la iglesia, pero no sentía nada, no sentía absolutamente nada, él no había cambio, no había nada. Entonces un día su madre le dice, le da así un cuenco, un cuenco eh, para ir a recoger agua. El cuenco estaba lleno de agujeros, lleno, era un colador, el cuenco así de colador. Y el colador estaba sucio. Y dice que este niño se iba a traer el agua en ese, pero apenas llegaba, se acababa. Y entonces su madre le volvía otra vez a mandar. Y apenas llegaba, ese cuenco ya no llegaba con agua. Y entonces así sustantivamente. Y cuando llegó, la última vez, cuando llegó con el cuenco estaba limpio. ¿Qué ocurre en la oración? ¿Qué ocurre con el ayuno? Cuando tú te metes en el ayuno y en la oración, tu vida espiritual ocurre igual con ese cuenco. Parece que no ocurre nada, parece que tú no ves nada, pero hay algo en ti que se está limpiando, pero lleva proceso, de a poco, no todo al instante. Entonces, eso es lo que hace el ayuno y oración. Cuando tú te metes con el Señor, no es en un día para otro vas a ser otra persona, no, porque lo que tú fuiste durante 20 años, en 2 días no vas a cambiar. Lo que tú fuiste 30 años, en 2 días no se va a cambiar. Eso tiene que ser continuo. Es una lucha continua. Es una lucha que tú tienes que estar orando, intercediendo, ayunando por ti mismo. ¿Para qué? Para que ese espíritu, para que ese corazón tuyo se limpie, para que ese carácter se forme, porque su palabra dice que nosotros somos, él es nuestro alfarero, nosotros somos el barro, nosotros somos la base de él. Y es mejor que él nos va formando. Esa vasija no se forma de una vez, se va quitando todas las piedritas, se va formando en la mano del alfarero. Y eso también ocurre en nuestra vida. Cuando empezamos a hacer el ayuno y oración, nos vamos limpiando, nos vamos siendo sensible al hermano, nuestro carácter se va cambiando, vamos escuchando de otra manera, vamos viendo, nuestra sensibilidad es diferente. Y eso le digo yo porque yo he orado por mí, he ayunado y he cambiado, yo veo el cambio. Antes lo que yo era ya no soy. Es claro, eso no fue de un día para otro. Amén. Pues, como siempre digo, ¿no? Bueno, dos cosas. Una, no hemos pasado de hora, casi siempre sucede con Ay, los invitados, pues no pasa nada. Igual la gente también está expectante, está opinando. ajá, Y otra, de todas amén, maneras, aunque tengamos sí, 3 días seguidos, sé que Dios pone palabra y ajá, podemos seguir y seguir y seguir y no, sí, amén, más sin embargo, siempre también digo, ¿no? Bueno, eso también implica que a lo mejor tenemos que tener otra vez a nuestra pastora, ¿no? En otra invitación muy amén, pronto, ya Dios dirá cuando cuándo. quiera, sí, cuando quiera. De, Hermano, sí, especialmente quiero dejarle sí, un consejo especial, que aquellas mujeres que tienen problema familiar, que tenga problema con el marido o con la esposa o lo que sea, que sigan orando, que no bajen la guardia, que sigan poniéndose o por una petición, por un niño o por lo que ellos quieran, por una casa o lo que sea. Va a ser en el tiempo de Dios y Dios lo va a hacer. Lo va a hacer. Yo he visto la mano de Dios en todo, en todas las oraciones, en todas las peticiones, he visto la mano de Dios. Solo abre tu corazón y abre tu corazón sinceramente al Señor y cree en la promesa, cree lo que Él ha dicho y entonces tú clama, no baje. No hay que bajar la guardia y van a ver la mano de Dios en cada petición, en cada clamor, porque es el tiempo de Dios es precioso, el tiempo de Dios es hermoso, el tiempo de Dios es algo extraordinario, porque siempre llega en la hora, en el día indicado. Muchas veces nos desesperamos, muchas veces no vemos,
pero Él lo sabe por qué lo está haciendo, porque nosotros sabemos que un día para Dios es 1000 años es un día, y para nosotros ese un día muchas veces es muy largo, pero siempre está ahí. Así que sigue clamando, sigue orando, sigue ahí en la brecha a pelear la buena batalla, porque la única forma de ablandar el corazón de Dios es en nuestras oraciones, en nuestros ayunos, porque Él quiere escuchar a sus hijos. Él, antes que nosotros abramos nuestra boca, dice la palabra que Él ya sabe lo que nosotros necesitamos, pero Él quiere escuchar a cada uno de sus hijos todos los días, así como un papá, una mamá quiere escucharle a sus hijos que le pidan cosas o que le que le digan cosas, así también nuestro Padre anhela el corazón de Él, anhela escuchar a cada uno de sus hijos. Así que yo le insto que hable un minuto con su papá, con el Espíritu Santo, que sea así como Él no caminó con Él, caminemos con Él, hablemos cada día con Él, estemos con Él cada día, que no busquemos palabras clave, palabras hermosas para decirle, no, seas tú mismo, seas tú misma, diciéndole la forma que tú quieras, porque Él te va a entender, Él va a saber. Amén. Eso es mi hermano. Sí, gran mensaje. De por último, y solo calle Hierba Sí. Buena, ¿qué, pastora? ¿Para Bueno, dónde está sí, ubicada la calle iglesia Hierbabuena Itamar? 12, así ¿Perdón? es, y le envío un beso, un abrazo grande, grande a cada uno de los integrantes de Mujeres con Esencia, que son mujeres que oran ahí, que se ponen a la brecha, que le quiero un montón, ahí siempre están dispuestos cuando decimos, vamos, ahí están, cuando decimos, vamos a hacer vigilia, ahí están presentes hasta las 6 de la mañana conmigo, esas mujeres guerreras, esas mujeres con esencia de Cristo, esas mujeres de Ana. Así que Eso. muchísimas Sin gracias a excusa, ¿no? ellos. Soy muy bendecida. Pues ¿Cómo? muchas gracias, pastora, de nuevo. Que el Señor le bendiga, bendiga su ministerio. Un abrazo a su Amén. esposo que nos estaba viendo ahí. Y a toda su familia. Sí, amén. Brian, aún trabajando, me dijo, envíame. Que igual, no solo porque hoy estaba su mamá, sino que también siempre está ahí conectado su esposa Karina, Sí, Daniel, que sí, viene sí. en camino, el nieto de la pastora, su primer nieto, ¿no? Amén. Es el primer nieto y eso es una petición. Mira, eso también Eso también fue en un viene de una ayuno y oración oración, se nos olvidó ponerlo ahí. de, Pero otro día, sí, de ¿por qué 21 no? días, Vamos a por eso arrancar lleva el con nombre eso, de aunque tal Daniel. vez sea otro tema, o seguimos hablando de esto, Dios dirá. Pues nada, pastora, Amén. muchas gracias, que Dios le bendiga, ya nos vemos otro día. Amén. Amén, amén, mi hermano Julio. Pues es un placer para mí cuando tú quieras. Tú sabes, aquí estamos para poder servirnos porque sabemos que somos hermanos en Cristo y nosotros somos tan solo instrumento de Dios y que siempre mantengamos la humildad y el amor de Cristo en nuestra vida. Así que mil gracias por la invitación y yo sé que tu corazón siempre ahí al servicio y enseñar lo que la palabra de Dios y te admiro muchísimo. Siga adelante. Yo sé que Dios te está usando y te va a seguir usando. Amén. Amén, pastora. Bueno, un abrazo. Gracias a toda la iglesia Itamar. Que el Señor les bendiga. Y entre ellos, la iglesia Itamar, pues tenemos ahí a Emanuel Ayala. Hoy sí le reconozco a Emanuel Ayala, nuestro queridísimo hermano de la iglesia Itamar. Así que nos vamos con esta canción que quiero compartirte. Para empezar, gracias por estar ahí pendiente, por esperarnos. Gracias por estar conectado. Así que nos vemos el próximo lunes, 9 de la noche, hora de España. A las 2 de la tarde, hora de Honduras, Centroamérica. A las 3 o 4, porque ha cambiado el horario en Estados Unidos. A las 5, hora de Buenos Aires, Argentina. Río de Janeiro, porque nos ven de ahí, como siempre digo. Y nada, esta canción que dice Dios fuerte, de Barak. Dios fuerte, escúchala aún ahí en tu casa. Y gracias a todos, Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana, el lunes. Recordad también nuestras redes, ahí, TikTok,
Instagram, Facebook, por supuesto, YouTube, Conecta2, así está, Conecta2. En todas estas plataformas anda ahí contenido similar a este, positivo, contenido que va a bendecir tu vida. Muchas gracias a todos, Dios le bendiga. Desde el monte de Sión se escucha una voz, resuena desde el firmamento. Es el rugir del león que al infierno venció, en su trono está eternamente. ¿Quién lo detendrá?